el gobernador del estado y el gobierno del estado de San Luis Potosí, de acuerdo a sus normas jurídicas, en esa tradicional separación iglesia-estado, respetan sus normas jurídicas, pero también respetan la forma de pensar de cada quien. Y en ese sentido existe una comunidad de intención, de destino entre lo que ustedes están haciendo y lo que hace el gobierno. De modo que, bienvenidos. Esperamos que esta reunión tenga todos los frutos que ustedes están buscando. Su total respeto y apego a este marco jurídico y manifiesta su interés comprometido en la implementación de políticas públicas necesarias sobre divulgarlo, conocerlo y que nuestra comunidad armonice su visión bajo este marco jurídico de los derechos humanos. Y iniciaré comentando lo que ha sido la reforma constitucional de junio de 2011, en donde se modifica prácticamente la estructura de la política del Estado mexicano, y hoy los derechos humanos son precisamente el eje rector de toda política pública del Estado mexicano. Hoy el artículo primero reconoce a los derechos humanos, no solo aquellos que están contenidos en la Constitución, sino también aquellos que están contenidos en los tratados internacionales que han sido suscritos por México y que hoy forman parte de ese bloque de protección de los derechos humanos y que por tanto se han convertido en derechos fundamentales. Y dentro de estos derechos, sin duda alguna, se encuentra el de libertad religiosa, libertad de creencia y, como se menciona incluso en la Constitución, libertad de estas convicciones éticas, o incluso también la protección de aquellas personas que prefieran no tener la práctica de ningún culto religioso. ¿Qué es la laicidad? La laicidad es una forma de organización político-social que busca establecer la igualdad y erradicar la discriminación. Por eso con Atino nos parece que el artículo primero ha sido muy claro, el constituyente, en decir que en México está prohibida cualquier clase y forma o expresión de discriminación. Desde luego, uno de los apartados es justamente el tema de evitar la discriminación por motivos religiosos. Por lo tanto, la laicidad se ha convertido en un instrumento jurídico-político que las sociedades han creado, particularmente las sociedades occidentales, para que la pluralidad pueda ser vivida de manera pacífica, armoniosa y respetuosa. Y yo voy a señalar tres características que debe tener todo Estado que se jacte de ser laico. La primera característica sería el respeto a la libertad de conciencia, y en realidad la libertad de conciencia es respetada porque está en el fuero interno del ser humano, y esa manifestación de conciencia, cuando se exterioriza, pues es justamente la práctica del culto religioso que la persona decida, en la que decida participar. Entonces, la libertad de conciencia, desde luego fuero interno, pero luego llevada a esa expresión, a esa manifestación como libertad religiosa. Dos, la autonomía de lo político frente a lo religioso. Es decir, que el Estado sea respetuoso no solamente en la práctica, sino desde la ley. Y desde la ley más importante, que es su Constitución. Nos parece que en nuestro país, en los Estados Unidos mexicanos, desde la Constitución está muy claro que existe el respeto a este derecho fundamental. Y el tercer elemento sería la igualdad de los individuos y sus asociaciones ante la ley, así como la no discriminación. Si desde la Constitución existe esta observancia, por lo tanto el Estado está obligado a garantizar que todas las expresiones tienen cabida, desde luego, en el marco de la propia legislación. Por eso existe la legislación que conocemos, la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que regula la vida de las asociaciones y de estas expresiones, que incluso pueden contar con algún registro ante la Secretaría de Gobernación. Quiero comentarles que hemos tenido conversaciones incluso con el señor gobernador, el gobernador Juan Manuel Carreras López, que ha sido muy abierto a escuchar estos conceptos, este proyecto, a recibir al Consejo Interreligioso, y
hemos podido ver cómo vivimos en carne propia el Estado laico. Ya bien lo decía el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de San Luis Potosí, el licenciado Jorge Andrés López Espinosa, esta separación del gobierno y el Estado la podemos vivir sanamente. En otros lugares hemos tenido la oportunidad de verlos salir de algún lugar abrazados. Esto es muy interesante. Porque como yo ya decía, la tolerancia es el respeto máximo de la creencia de la otra persona. Y a nivel Latinoamérica, sobre todo, el desafío del diálogo, y más que del diálogo, de la cooperación interreligiosa, generalmente es el no romper el paradigma de poder trabajar en conjunto. Regresando al tema de la libertad religiosa. La libertad religiosa no se vive exclusivamente en las parroquias, en las capillas, en los templos, en las sinagogas. Nuestra religión la vivimos en todos los espacios y esferas de la sociedad. Lo vivimos en los centros de trabajo, lo vivimos en los centros educativos. Vivo mi religión en los espacios de esparcimiento, en el gobierno mismo. Y es una parte interesante de mencionar, porque debemos de permitir y debemos de exigir el derecho de vivir nuestra religión en todos estos espacios. Nosotros el día de hoy deberíamos de ayudar a que algo cambie en nuestro estado. Hoy algo debería de pasar antes y después de esta reunión. Como ya lo dije, todos ustedes son miembros de la sociedad, todos ustedes son tomadores de decisiones y son una influencia. Y esperaríamos que ustedes pudieran reconocer estos principios y vivirlos en la esfera pública y también dentro de la sociedad. La libertad religiosa como derecho humano fundamental debe ser respetado en todos los lugares. Quisiéramos que después de este lugar hubiera más gente que hable de este tema, que hubiera más espacios donde se hable de esto. Ya lo decían aquí incluso las universidades, ¿verdad? A través de la academia, a través de la educación, logramos permear a una sociedad más grande en cuanto a este tema de libertad religiosa.